Estoy intentando saltarme el parón inesperado a través de una ruta alternativa improvisada por mí y donde, para mi sorpresa, me trajo hasta aquí, un lugar muy difícil para las condiciones en las que viajo en este momento. Y ahora me encuentro en medio de este dilema, porque la tentación de seguir este camino, ya perdido, sin cobertura por este río arenoso, es muy fuerte. Pero creo que por una vez escucharemos la voz de la cordura, el sentido común y la razón, tranquilizarme y mirar si puedo pasar por otro lugar, porque verdaderamente merece la pena. Ay, joder, ¿cómo pesa? Pesa, aproximadamente 280 kilos. Y si a eso le sumamos los gambazos que pego empujando la moto en desnivel, pues apaga y vámonos. Este es el antiguo camino, ¿no? En burro. Y yo soy tan burro, pues que me vengo para acá. Pero vamos, totalmente. De eso no tenemos ninguna duda. Yo creo que está por ahí arriba, a ver que me marca ahí en el Google Maps. Ya no tengo gasolina. Estoy por regresar, pero no me hace ni puta gracia quedarme aquí sin gasolina. Voy a mirar aquí arriba si me da la ruta, si me marca bien la ruta. Pues seguimos. Si no, pues media vuelta y me voy por el asfalto y me quito de problemas, ¿sabes? Porque, Sí, yo os comenté en el capítulo anterior que llevo el depósito de gasolina tiritando. No tengo agua ni comida, perdí la cobertura, no tengo herramientas, no tengo GPS. Vamos, una joyita. Si es que yo vengo en busca de aventura y al final la aventura es la que me ha pillado a mí. Pero si es que me falta de todo. Y esa es otra. El tortazo que casi me como es curioso. Una vez más, los neumáticos me advierten de que en este momento no es la mejor idea este tipo de aventura. Eso y el sonido este que me acojonó. Bueno, chavales, acabamos de cambiar la batería de las cámaras. Qué problema, ¿no? Más tonto. Y a todo esto no sé por dónde voy tirando. Yo creo que es por aquí arriba, pero pienso que ahí arriba está... Creo que voy a volver y ya está. Sí, vamos a volver, tío, ya está. Regreso por donde he venido. Supongo que ya habrán abierto la ruta. Bueno, después de todo y antes de liarla tontamente, me di la vuelta y me fui. ¿Para qué vamos a sufrir tontamente, no? Y ya está, tío. Vamos, que no me voy a romper la cabeza, tío. Lo suyo era subir por ahí, pero es que... Paso, tío, paso, pero vamos, paso 3 veces. Es una ruta bastante bonita, pero... Es que no agarra la moto, no agarra. Ahora mismo cuando me iba a comer suelo, pues es porque... Ya te digo, iba así y hace flash y se va, ¿no? Como que no pilla, no tracciona, ¿no? Y creo que ahí no hay nada, es una mina. Hubiese subido yo por allá, para nada. Así que no sé dónde me está llevando Google Maps. No sé. Pero tiene pinta de carretera, ¿eh? No sé. Pero vamos, que aquí me tenéis, autoconvenciéndome de que he tomado la mejor decisión. Vámonos, que nos vamos a meter en un lío, tío. Nos vamos a meter en un lío. Créeme. Vámonos ya. Puedo preguntar a este si por ahí está el camino y está bien. Pero mira, paso, ¿sabes? Paso porque no es necesario, ¿vale? Paso porque no es necesario, chavales. Ves que tiene una pendiente muy pronunciada, pero no sé si sigue, no sé. Bueno, total, vámonos para la gasolinera, echamos gasolina, comemos algo. Bueno, está bien, más o menos hemos disfrutado un poco del paisaje. No íbamos a meter en un problema curioso en el río, menos mal que no he decidido meterme. Lo hubiese metido, lo hubiésemos pasado mal.
y aún estaríamos ahí atascados y paso, pero vamos, paso de eso. No merece la pena, ¿no? Qué necesidad de pasarlo así de mal, ¿no? Ahora el siguiente problema es la gasolina, ¿no? Llegué aquí a la gasolinera y me dice que está tiritando, ¿no? Que no hay gasolina, no hay nada. Vale, le digo ¿cuál es la próxima? Y se está ahí abajo. Claro, ya está. Por cierto, estas son las maravillosas montañas que quería atravesar. Todo un cachondeo, ¿no? Y este es el tramo cortado por obra, donde está en el uso de mí. Pensé que podía burlar. Ahora vemos que están construyendo una autopista, ¿eh? Todo trabajo, ¿no? En fin, después de unos cuantos kilómetros estresados viéndome buscando gasolina en garrafas de 5 litros de agua, llegué a una gasolinera, donde también aproveché para comer algo e intentar conversar con estos chavales. No. Ole, qué guapo. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Próximo día vengo, ¿vale? Me ha gustado este y este. Me gusta mucho. Sí, me llamas porque tenemos una casita, tú quieres una casita, la comida, todo, habitación con agua caliente, todo. ¿Sí? Sí, sí. Tú puedes, yo puedo en WhatsApp, te mandas las fotos y también la dirección de la casa para ver. No manejar mucho porque te tienes control De radar. así. Sí, sí. Montañas o río. Ah, ¿sí? Sí, sí. Se ponen a... Puedes ver las panos. Su acenta. Muy bien, Mustafa. Buena suerte, buen viaje, Muchas gracias. inshallah. Otro día, ¿vale? Muchas gracias. Shukran. Adiós, amigo. ¿Cómo te llamas? Aziz. Aziz. Barakallah. Venga. Habíamos visto alguno que otros radares agazapados por ahí. Pero mira tú por dónde ya contamos con el consejo de nuestro amigo Mustafa. Qué buena gente que es, alertándome sobre esa gente que se esconde en cada esquina para sacarte el dinero. La pena es que nunca regresé. Le di mi palabra y no cumplí. Hay que ver cómo somos, ¿eh? Uno promete hasta que, bueno... ¡Qué joya! Perfectamente podríamos pasar por ahí. Es que quiero pasar por todos los lugares, ¿no? Pero no voy a acabar nunca. El día que le meta neumático a la moto, vamos a avanzar 50 kilómetros diarios. Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Que no nos vamos a complicar mucho la vida tampoco, ¿no? Pero sí que... ¡Wow! Increíble, tío.
una pasada, chavales. Es una pasada. ¡Vamos! ¡Qué chulo, tío! Quiero vivir aquí. Quiero... Estamos más ilusionados, ¿no? Da más energía por el hecho de estar yo aquí con mi moto, ¿no? Yo estoy casi en el desierto con mi moto, ¿no? Yo solo, tío. Eso es una pasada, chavales. De verdad, si tenéis la oportunidad de hacerlo, ya estoy cansado de decirlo, os lo he dicho muchas veces, hacerlo, tío. Un viaje de 2 semanas te da la vida, te da energía, te da ganas de vivir, no tiene precio. Desde mi punto de vista, no sé por qué se ve, pero esto es el sentido a la vida, ¿no? O por lo menos a mi vida, ¿no? Estoy feliz, me siento feliz y yo creo que ese es el sentido a la vida, ¿no? Que muchas veces nos preguntamos qué hacemos aquí en la vida, pues coño, ser feliz. Hay que ver cómo revienta viajar por carretera, que no. Por suerte el paisaje es espectacular. Bueno, eso y las curvitas. Vamos que rectifico, es un espectáculo viajar por este lugar. Ya llevaba un buen rato así hasta que desemboqué aquí, que es donde te dan el fotopaso o el fotorradar. Nada, esto es como los parques de atracciones. Al final del viaje te clavan un recuerdo. Pero bueno, aún quedaba camino conduciendo antes de llegar a Erfurt, última ciudad junto a Risani, para llegar a las famosas dunas de Mersuga. Un sueño hecho realidad. Así que, antes de nada, toca una pequeña parada técnica, tomar un poco de agua, estirar las piernas, cambiar baterías y tarjetas de memoria y seguimos. Eso o... Otro día, mojín. No, juega. Otro día, me caso. Escúchame. Hicimos empresa que la empresa mata a la pachorra de mata. Como salgo esto, dejo mi dinero. ¿Qué tal, Marruecos? ¿Estoy grata? Muy bonito, muy diferente, de ahí de Naló, aquí, diferente. Mi niña la nueva, mi niña la vieja. ¿Qué te parece? Sabes mucho, Muchacho Peroli. Juan Pelotilla. Yo no sé ustedes, pero no me veo capaz de declinar semejante invitación. Así que me veo con la necesidad de recoger mis bártulos y disfrutar de la compañía de un buen anfitrión. Pues muy bien, mi queridísimo amigo Mohamed. Sintiéndome muy afortunado de tener el privilegio de poder tomarme un té con usted. Yo me falta rápido. No. Antes. Nombre. Plata. Mira. Adiós, papá. Antes de comprar la cosa sin prisa. ¿Qué máquina eres, Mohamed? No llevamos ni 5 minutos sentados y ya me estás proponiendo un plan de negocio. Qué grande eres, Mohamed. Muchas gracias. Bueno, pues, mira, para Mersuga es esto el camino. Ya cuidado de hacer esa a través de la duna. Y me tienes, esto es un poco grande. Sí. Entonces, nosotros ya hacer esa cuidado ya. Ya nos vamos. Chachi Piruli, ¿no? Por pelotilla. Vale, amigo. Hablamos. Venga. Vale. Bueno. Me ha vuelto loco el Juan Pelotilla. Me ha vuelto loco el Juan Pelotilla. Me tira ahí como 20 minutos, no, 40 minutos, tío. Me llevo a tomar un poquito de agua, cambiar la batería y ya está.
quedan 35 minutos de camino para Mersuga, vamos a ahorrar baterías y seguimos. Bueno, chavales, ya nos estamos acercando a la duna del desierto de Mersuga. Todo esto, la casa de los fósiles. Mola, ¿no? Lo de los fósiles. A ver si vamos. Mira esto lo que es, chavales, montañas de arena. Montañas de arena, chavales. Qué pasada. Oh, qué bonito, qué color tan bonito tiene, ¿no? Nunca antes en mi vida había visto el inmenso desierto del Sáhara, y precisamente hoy me encuentro a las puertas de conocerlo, dándome la bienvenida a una vista espectacular. El caprichoso viento controla la arena formando dunas por doquier. El paisaje nunca es el mismo, encontrándose en constante cambio diariamente, lo que resulta paradójicamente parecido con el propio sentido de la vida, donde el cambio es la única constante. Qué guapo. No veo la hora de poder caminar con mis pies descalzos por la sedosa arena cálida. Pasar horas contemplando esa mágica y única puesta de sol. Y recorrer con mi irreemplazable compañera de viaje ese infinito mar dorado.